el ejercicio de aplicación 3 nos da a ver, en el enunciado, para la vía que se muestra en la figura y tomando en cuenta el peso propio, determine la magnitud de la carga variable que se puede aplicar en condiciones buenas de seguridad. Tenemos una viga simplemente apoyada, ¿no? Cuya luz es de 7 metros. El área de la sección transversal es de 20 por 60 centímetros, ¿no? Y nos pide calcular la carga variable o la carga viva. ¿Ya? De datos tenemos FC', 250, F sub Y, 4200 kilopondrios por centímetro cuadrado. Los recubrimientos mecánicos, tanto armadura traccionada como armadura comprimida, 4 centímetros. A ver, no, voy a calcular acá. No, está bien. Viene ya el valor ya. Si no nos diera esos recubrimientos, ya le dije, ¿cómo calcularíamos? Recubrimiento libre, el diámetro del estribo y hasta el baricentro de las armaduras, ¿no? Este específico hormigón armado, conocemos. Ahora, nos da, vea, igual acá, la sección ya armada, ¿no? En el cual tenemos la armadura traccionada, son 4 phi de 16. ¿Tengo armadura comprimida? No. Entonces, cuando hacemos la ecuación de equilibrio, no consideramos ahí. La armadura comprimida tomamos igual a 0. Como primer paso, ¿qué haríamos? Hicimos el ejercicio 1, el cargado, ¿no? La estimación de cargas. En el cual tenemos para cargas muertas o cargas permanentes una sección rectangular. Tenemos el peso específico del hormigón armado, 2,5 toneladas por metro cúbico. Por el ancho del alma, 20 centímetros, lo llevamos a metro. La altura total, 60 centímetros, lo llevamos a metro igual. No, a la carga muerta igual a 0,3 toneladas por metro lineal. ¿La carga viva tengo? ¿O carga variable? No conozco, ¿no? Hay una incógnita ahí. Hacemos nuestras combinaciones de cargas, ¿no? O mayoración de carga, igual. La carga distribuida última va a ser 1,2 por la carga muerta de servicio, que es 0,3 toneladas por metro lineal, más 1,6 de la carga viva, ¿no? En el cual nos va a quedar la carga distribuida última va a ser igual a 0,36 más 1,6 de la carga viva, la carga variable. Va a quedar en función de esta. Ahora, el área de la armadura traccionada nos da 4 phi de 16. Las barras de 16 tienen un área de 2,01 centímetros cuadrados. El cual nos va a dar el área de armadura traccionada igual a 8,04 centímetros. Y la altura útil, sabemos que es la altura útil, se llama o altura eficaz. Es igual a la altura total de la sección transversal, que es 60 centímetros, menos el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, 4 centímetros. Nos da que la altura útil va a ser igual a 56 centímetros. Si hacemos el cálculo de esfuerzos internos, ¿cuánto sería ahí el momento máximo? QL cuadrado sobre 8. No es una viga simplemente apoyada, ¿no? Entonces el momento último es QL cuadrado sobre 8. Lo vamos a dejar también traer ahí en QL cuadrado sobre 8, ¿no? Porque conozco la carga distribuida, su valor, no, todavía está en función de la carga variable, ¿no? Ahora nos planteamos lo mismo que hemos visto hace rato, la ecuación de equilibrio estático.
Simplemente que ahora, para la ecuación de equilibrio estático, ¿tenemos armadura comprimida? No. ¿Va a haber entonces la resultante debido a las tensiones de compresión en esa armadura comprimida? No, directamente tomamos 0. Entonces en el equilibrio nos va a quedar C mayúscula de la resultante debido a las tensiones de compresión en el hormigón, que ya hemos hecho es 0,85 por Fc' por el ancho del alma por el eje neutro ficticio. Si despejamos aquí, la resultante debido a las tensiones de tracción en la armadura traccionada, al otro lado con positivo, nos va a quedar A por la resultante de la armadura de tracción. Aquí es igual Fy por A, ¿no? El área de la armadura traccionada. ¿Conozco el área de la armadura? Sí, ¿no? Ya tenemos la sección armada. Fy conozco. Tengo 0,85, ya ese contate. Fc', conozco. El ancho, ¿qué no conozco? El eje neutro ficticio. Entonces ahí despejamos el eje neutro ficticio, va a ser A, el área de la armadura traccionada, 8,04 centímetros cuadrados. Fy, notando el dato, nos dice 4200 kilopoldios por centímetro cuadrado. Entre 0,85 por Fc', 250 kilopoldios por centímetro cuadrado, por el ancho del alma, 20 centímetros. Nos da como resultado que la posición del eje neutro ficticio va a ser igual a 7,945 centímetros. Esa es de la ecuación 1 de equilibrio estático. De la ecuación 2 es sumatoria de momentos, ¿no? Sumatoria de momentos en el baricentro de las armaduras traccionadas. ¿Quiénes van a producir momentos? C, la resultante debido a las tensiones de compresión me produce un momento. Y el momento nominal, ¿no? La resultante debido a las tensiones de tracción me produce un momento ahí. No, no hay un brazo de palanca. Entonces, nos planteamos ahí la ecuación de momento, tomamos un giro antihorario positivo. El momento nominal, ¿cómo gira? Positivo. Va a ser igual, aquí ya estamos despejando, ¿no? A la resultante debido a las tensiones de compresión por su brazo de palanca de la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2, ¿no? En el cual, para obtener el momento último, multiplicamos a la ecuación por el valor de phi. Phi por el momento nominal es el momento último. Entonces el momento último nos va a quedar aquí igual phi por C, que el valor de C, la resultante debido a las tensiones de compresión en el hormigón, es igual a 0,85 por Fc' por el ancho del alma por el eje neutro ficticio. Y su brazo de palanca de la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2. En el cual reemplazando, acá tenemos phi 0,9 por 0,85 Fc', tomamos 250 kilopoldios por centímetro cuadrado, no hay dato. El ancho del alma, 20 centímetros. El eje neutro ficticio, ya lo hemos calculado, 7,945 centímetros. Por la altura útil, la calculamos en la anterior diapositiva, ¿no? Era 60 menos 4, ¿no? Nos dio 56 centímetros. Menos el eje neutro ficticio, 7,945 entre 2, y toda la ecuación dividida entre 10 a la quinta, nos da que el momento último va a ser igual a 15,81 toneladas metro. Ahora podemos reemplazar este momento último acá, ¿no? En el de esfuerzo interno. Si igualamos 15,81. La carga distribuida última, 0,36 más 1,6 de la carga variable por la luz de 7 metros elevado al cuadrado entre 8. Aquí tengo una ecuación con una incógnita, ¿no? De aquí despejamos la carga variable.
o carga viva, el cual nos da igual a 1,39 toneladas metro, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? El enunciado. Calculándolo con las ecuaciones adimensionales. Vean, tenemos ya de fuerza y tal, ¿no? Hemos hecho el momento último, la carga distribuida última por la longitud al cuadrado entre 8. Reemplazando eso, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? El momento último va a quedar en función a la carga variable, ¿no? La carga viva. Entonces, el momento último va a ser 2,205 más 9,8 de la carga viva o la carga variable. Ahora, estas son las ecuaciones de equilibrio estático planteándonos con las ecuaciones adimensionales. Ya le subí al Classroom. ¿Han visto o no los archivos? ¿Han visto lo de la parte de ecuaciones? La deducción. Ya tienen que ver, ahí están ambos, les he colocado. Están las ecuaciones adimensionales y las ecuaciones generales. Ya, si trabajamos con las ecuaciones, vean, ahí están las mismas que nos hemos planteado hace rato, ¿no? Las ecuaciones generales. ¿Cómo tenemos las ecuaciones adimensionales? Vean, en la primera, en la ecuación 1, acá estoy multiplicando a toda la ecuación, estamos multiplicando por 1 entre la altura útil, el cual nos va a quedar. Si despejamos, vean aquí, A por F sub Y, tenemos aquí, ¿no? Mandamos a dividir aquí FC', va a dividir, y el ancho del alma va igual a dividir, ¿no? Nos falta ahí la altura útil, pero ya estamos alterando toda la ecuación, la altura útil para esto, todo lo que está a la derecha y para todo lo que está a la izquierda. Entonces, el área por F sub Y entre el ancho del alma, la altura útil FC' viene a ser a omega, la cuantía mecánica de armadura traccionada. ¿Qué nos quedaría acá? Ya enviamos el ancho y FC', nos queda 0,85 por el eje neutro ficticio. Y aparte, el eje neutro ficticio, ¿entre qué se está dividiendo? La altura útil. El eje neutro ficticio entre la altura útil viene a ser igual al eje neutro relativo. ¿Ya? Que es la variable esta psi. El eje neutro relativo, el eje neutro ficticio entre la altura útil. Nos quedaría acá, la cuantía mecánica de armadura traccionada va a ser 0,85 por el eje neutro relativo, ¿no? En el cual la cuantía mecánica de armadura traccionada, tengo todos estos datos, el área de armadura 8,04 centímetros cuadrados, F sub Y 4200 kiloponios por centímetro cuadrado, el ancho del alma 20 centímetros, altura útil 56 centímetros, FC', 250 kiloponios por centímetro cuadrado. Va a ser igual a 0,85 del eje neutro relativo. ¿Cuánto nos da aquí este resultado? A ver si lo calculan rápido. .1206 dividido entre 0,85, ¿no? Porque aquí debemos despejar el eje neutro relativo.
0,14, 19, ¿ya? En lo que respecta a las ecuaciones adimensionales, van a trabajar con 4 decimales, ¿ya? Lo que es el eje neutro relativo, la cuantía mecánica de armadura traccionada y el momento último reducido, con 4 decimales. Ahora, ya nos planteamos igual, ¿no? La ecuación de la sumatoria de momentos con respecto al baricentro de las armaduras traccionadas y nos dio 0,85 veces prima por el ancho por el eje neutro ficticio, su brazo de palanca de altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2. A esa ecuación 2 la vamos a igual, hacemos aquí el artificio. Vamos a multiplicarla a toda la ecuación por phi por el ancho del nervio, no, perdón, entre el ancho del nervio, la altura útil al cuadrado y Fc'. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría ahí esa ecuación? Si alteramos a todos. El primero, a ver, va a ser el momento nominal por phi, ¿no? Entre sí, está bien. El ancho, la altura útil al cuadrado por Fc'. ¿A qué es igual esto? Al momento último. Va a ser igual a 0,85 por Fc' por B. A ver, acá vamos a ir simplificándolo. Por A, por la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2. Esto es dividido entre ¿cuánto? 4 vamos a poner acá. Aquí multiplicado por todo, ¿no? Por lo mismo. Phi B de cuadrado Fc'. Acá se nos va B, se va. El Fc' se va. ¿No? Ahora, este phi vamos a mandarlo al otro lado. ¿No? Entonces aquí nos va a quedar. Esto es el momento último entre phi B de cuadrado Fc'. Va a ser igual. Acá tengo 0,85. 0,85 por A por la altura útil. No, aquí tengo dos alturas útiles, ¿no? Saco una, queda el eje neutro ficticio de la altura útil. De ahí este va a entrar acá. Altura útil o altura útil 1 menos, aquí va a ser A entre la altura útil por 2, ¿no? ¿A qué es igual A entre la altura útil? Eje neutro relativo. ¿Y a qué es igual esto? Al momento último reducido. Entonces aquí nos va a quedar el momento último reducido, va a ser igual a 0,85, esto viene a ser el eje neutro relativo, acá tenemos 1, menos, esto viene a ser el eje neutro relativo entre 2. De ahí sale la ecuación adimensional, ¿no? Y ahí la tenemos, vean, ahí está el momento último reducido, ¿no? Phi B de cuadrado Fc'. Cuando queda el momento último reducido va a ser 0,85 del eje neutro relativo, que ya lo calculamos, ¿no? 0,1419 por 1 menos el eje neutro relativo, 0,1419 entre 2, nos da que el momento último reducido va a ser igual a 0,1121. Como ya tengo el momento último reducido, igualamos ya esa ecuación, ¿no? El momento último reducido es igual al momento último entre phi
el ancho del alma, la altura útil al cuadrado y FC'. De ahí despejamos el momento último. Que el momento último, ¿cuánto hemos dicho? Es igual a 2,205 más 9,8 de la carga viva, la carga variable. El momento último reducido nos dio 0,1121, phi, conozco 0,9, ancho del alma 0,20 metros, la altura útil 0,56 metros elevado al cuadrado por FC', 2.500 toneladas por metro cuadrado. De aquí nuestra incógnita es la carga viva, ¿no? La carga variable. El cual nos da igual a 1,39 toneladas por metro lineal. ¿Llegamos o no al mismo resultado? Ahora calculamos con las ecuaciones generales absolutas para diseño de presión simple. ¿Cuánto nos dio? 1,39, ¿no? Entonces, ya sea por las ecuaciones generales o adimensionales, vamos a llegar al mismo resultado. Tenemos que llegar. Ya si hay algún error en haber introducido datos o habiendo calculado, puede haber, ¿no?, el error humano. Y ahí ya puede que le dé distinto. Ahora este valor, para tener el momento último, simplemente ya reemplazamos el valor de la carga viva variable en la ecuación esta de momento, ¿no? Y nos tiene que dar el mismo valor, 15,81 toneladas metro. Y de la ecuación de convertibilidad, bueno, aquí ya está el gráfico, en este otro. Ahí está la ecuación de convertibilidad de las deformaciones. Del hormigón, ¿cuánto hemos dicho? Su deformación del hormigón, 3 por 1000 lo tomamos constante. La del acero va a estar en función, ¿no?, a la deformación, en función a la posición del eje neutro. Pero en sí, la posición del eje neutro está en función a la deformación de las armaduras. Nuevamente ahí tenemos la ecuación de convertibilidad de las deformaciones y queremos hallar la deformación de armadura traccionada. Conozco C. Conozco C. La posición del eje neutro verdadero. ¿Calculamos o no? ¿O cuál calculamos? ¿La posición del eje neutro verdadero o del eje neutro ficticio? El ficticio, ¿no? Tenemos que calcular todavía el verdadero. Tenemos FC' 250. ¿Es menor a los 300 kilopascales por centímetro cuadrado? Sí, ¿no? Por lo tanto, beta sub 1 adoptamos ahí 0,85. Entonces, de ahí despejamos la posición del eje neutro verdadero, es el eje neutro ficticio, que cuando era 7,945 entre beta sub 1, 0,85, vamos a tener que el eje neutro verdadero va a ser igual a 9,347 centímetros. Y a este ya puedo reemplazar la deformación del hormigón, 3 por 1000, entre la posición del eje neutro verdadero, 9,347 centímetros, por la altura útil, 56 centímetros, menos el eje neutro verdadero, 9,347 centímetros. Nota que la deformación de la armadura traccionada va a ser igual a 0,015, ¿no? Que sería 15 por 1000. ¿Es mayor o igual al 5 por 1000? Estamos con un diseño dúctil y económico, ¿no? O sea, está en buenas condiciones de seguridad. Podemos calcular también esto con las ecuaciones generales. A ver, se lo estoy colocando como para que vean que llegamos al mismo resultado, sea con las ecuaciones generales o las ecuaciones adimensionales, ¿no? Las ecuaciones adimensionales, lo mismo, se hace ese artificio ahí. En este caso no lo he colocado, ¿no? Ahí deberíamos multiplicar a C por ¿cuánto? Para obtener el eje neutro relativo. De la compatibilidad ahí. Pues sobre C. Va a ser a la deformación sobre la altura útil, ¿no?
¿A qué igual el eje neutro relativo? A el eje neutro ficticio sobre la altura útil. ¿A qué igual? Beta 1 por C, ¿no? Aquí yo qué tengo? C. Entonces, ¿por qué tengo que multiplicar a toda esta ecuación? Y 1 entre, ¿qué sería ahí? Vamos a tener aquí, para que se lo meta en el eje neutro relativo. Beta 1 entre la altura útil, ¿no? Porque ya está C aquí. C por beta sub 1 entre la altura útil, que nos va a quedar aquí. La información del hormigón entre el eje neutro relativo va a ser igual a la información de armadura traccionada. Lo mismo acá. Bueno, aquí sería la altura útil entre la altura útil 0. Un número dividido entre su mismo número 1 por beta 1 nos va a quedar beta sub 1 menos C por beta sub 1 nos da el eje neutro ficticio entre la altura útil, va a quedar aquí el eje neutro relativo, y de aquí ya despejamos el eje neutro relativo. Nos va a dar la deformación de la armadura traccionada va a ser igual a la deformación del hormigón entre el eje neutro relativo. ¿Ya calculamos o no el eje neutro relativo? Lo calculamos en la anterior diapositiva, ¿no? Aquí está, ¿cuánto nos dio? 0,1419, ¿no? Entonces, la deformación del hormigón, recién apareció. Ahí está, de ahí es donde sale la deducción esa para obtener el eje neutro relativo. ¿Ya? Entonces tenemos la deformación del hormigón entre el eje neutro relativo, 0,1419, por beta sub 1, ¿cuánto hemos dicho? Si tengo un hormigón cuya resistencia es de 250 kilopondrios por centímetro cuadrado, 0,85, menos el eje neutro relativo, 0,1419, nos va a dar que la deformación de la armadura traccionada va a ser igual a 0,015, ¿no? El 15 por 1000. ¿Llegamos o no al mismo resultado? Sí, ¿no? Es mayor o igual que 5 por 1000, estamos con un diseño dúctil y económico. Y ahí terminaría el ejercicio de aplicación